¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Hola, chicos. Un gusto verlos otra vez, ¿eh? Después de 15 días, de 2 semanas. Sí, efectivamente. Nos ha tocado un día un poco complicado, ¿no? Porque juega Perú con Brasil, pero igual tenemos que darle. A mí me encantaría, yo soy pelotero toda la vida, pero me encantaría verlo, pero estoy con ustedes. Obviamente tengo que cumplir. Así es. El material ya lo pasé el día de ayer, ¿ah? Ya, y un material de lectura también, como siempre ocurre en todas las semanas. Chicos, hoy día vamos a desarrollar la clase 17 y la clase 18 porque me van a disculpar, la semana pasada no pude, se me fue imposible porque tuve una diligencia inmediata que acudir a esa hora, ¿no? Así que me van a disculpar, chicos, de antemano. Les pido disculpas. Y hoy día, efectivamente, vamos a cubrir pues la clase sí, 17 y 18. Estamos a 2 breves semanas de culminar ya todo este seminario, toda esta clase, ¿no? Todo el sílabus. Hoy ganamos, Adrián, de todas maneras. 6:30 juegan todavía, así que la clase es hasta las 7, chicos. ¿Ya? 7 dicen, ¿no? Adrián Artur, así es, pues efectivamente. Empezamos en unos minutitos, que se están conectando más compañeros, para felicitarlos también, porque he visto de que han ingresado a varias universidades nacionales, ¿no? Estudiantes de esta Academia de Perú Libre, ¿no? Y sinceramente es una alegría, es una sensación que hayan ingresado. Luz Laurel, yo al encargado, al responsable de la Academia, le doy el... ¿Ya? Así es. El día de ayer le he dado material de las dos clases, semana 17 y semana 18. Unos minutos arrancamos, chicos. Perfecto. Sí lo he enviado, ¿ah? Sí he enviado. Chicos, ¿está bien el audio? ¿Está bien el audio? Sí, ¿no? Hola, Katy. Arrancamos, muchachos. Ok. 5:40 arrancamos con la clase, ¿ya? Un par de minutos más. Hola, Guillermo. 5:40 arrancamos. Bien. Ok. Arrancamos. Un minuto arrancamos, muchachos. Estoy terminando de leer unos oficios.
de un trabajo que tengo hasta que se ingresen. Ok, arrancamos. Vamos a cerrar. Bien. Ya chicos, ahora sí. Vamos a arrancar la semana 17 y la semana 18. Vamos a hablar hoy día. Vamos a hacer dos clases. Vamos a recuperar la clase anterior que se hablaba sobre la violencia y las críticas, y la semana 18 sobre los acuerdos internacionales. ¿Ya? Buenas tardes, Maiden. Muy bien. Arrancamos ya, chicos. Vamos a hacer la clase bastante dinámica, ¿ya? Como siempre. Ok, mire, vamos a hablar de la violencia, que es un tema bastante controversial, bastante álgido, eh, que no solamente es tratado desde el punto de vista jurídico, ¿no? Sino también es tratado desde el punto de vista psicológico, sociológico, ¿no? Porque nosotros, nuestro país ha sido parte, pues, de la violencia de Estado, ¿no? De la violencia también de los grupos subversivos, los grupos terroristas que hemos tenido, ¿no es cierto? Y cómo se origina la violencia. Es tan importante también conocer esos temas, chicos, porque hemos tenido una historia bastante complicada, ¿no? Una historia política sobre todo, ¿no? Bastante complicada. Así que yo creo que es muy importante hablar sobre la violencia. Vamos a hablar también sobre la violencia de género, ¿no? Lo que vemos actualmente, ¿no? La violencia contra la mujer, por ejemplo, ¿no? Que lamentablemente somos prácticamente los campeones en América Latina en índices de feminicidio, en índices de violencia contra la mujer, ¿no? Y vamos a hablar también que el tema de la violencia no solamente es física, ¿no? Tenemos la violencia psicológica, ¿ya? La violencia contra la dignidad en este caso de la mujer también. ¿Ya, chicos? Empezamos con ello, ¿no? Efectivamente, como la imagen, ¿no? La violencia, muchachos, no solamente es física, ¿ya? Los insultos, los agravios, las injurias, también es una forma de violencia contra la mujer. Y lamentablemente las cifras que nos dejamos en nuestro país determinan de que somos campeones en tema de violencia contra la mujer, en feminicidio. El feminicidio, chicos, efectivamente es un delito penado, sancionado por nuestro Código Penal, que no impide que existan más hombres que sigan violentando contra las mujeres, ¿no? Hemos sido testigos de lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la chica de Cajamarca, ¿no? De San Ignacio, que fue quemada, ¿no? Fue quemada viva por un enfermo, por un hombre enfermo, ¿no es cierto? Pero fíjense que a pesar de que las leyes sean más drásticas, no impide de que la violencia se siga incrementando, que los niveles de violencia, que los porcentajes de violencia contra la mujer se sigan incrementando. ¿Qué hacer? Aplicamos la pena de muerte, aplicamos sanciones más drásticas contra estos sujetos. Entonces, yo creo de que no va por ahí. Nosotros somos una sociedad enferma. No todos, efectivamente, ¿no? Pero sí, de acuerdo a los grados, a los porcentajes y a los índices estadísticos que tenemos, nuestra sociedad peruana es una sociedad violenta, violenta, ¿no? Es muy lamentable decirlo, pero esos son los datos que dan las estadísticas. Entonces, a pesar de que existe la ley, por ejemplo, ¿no? De que si la mujer es afectada o agraviada por su pareja en una relación de repente de convivencia, ¿no? La ley inmediatamente determina de que esto va al juez de familia o al juzgado de familia y se dictan medidas de protección a favor de la víctima, ¿no? Y en contra del agresor. Y bueno, en estas medidas de protección se restringen ciertas situaciones, por ejemplo, el acercamiento, ¿no? Y el juez, en la medida de protección, que es una resolución judicial, determina de que, por ejemplo, yo tengo un caso sobre violencia contra la mujer, se ha determinado que el acercarse menos de 1 kilómetro, ¿no? Sobre la víctima, ¿no? Estas son medidas de restricciones. Profe, pero ¿se cumplen estas medidas de restricciones o no se cumplen?
Lamentablemente, la violencia sigue creciendo, ¿no? Y en nuestra sociedad, básicamente, la ley es muerta, ¿no? La ley es letra muerta. Y efectivamente, como dice también la diapositiva, chicos, este problema no solamente es en nuestro país, no solamente es en nuestra región, sino también en el mundo, ¿no? 1 de cada 3 mujeres, chicos, en todo el mundo ha experimentado violencia física o violencia sexual, principalmente a manos de su pareja, ¿no? Que puede ser su esposo, su conviviente, y sin embargo han sido víctimas. 1 de cada 3 mujeres, chicos, ¿no? Son cifras alarmantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? La violencia contra las mujeres, como ya nosotros hemos manifestado, adopta una diversidad de formas, ¿no? Por ejemplo, existe la violencia física, ¿no? Que es la común, ¿no? Que es las bofetadas, que son los golpes, los golpes de puño, ¿no? También tenemos otro tipo de violencia que es la violencia sexual, ¿no? También tenemos, pues, lamentablemente, ¿no? La mutilación de genital femenina, ¿no? Pero también hay casos en donde han existido la mutilación genital masculina también, ¿no? Por parte de las mujeres, ¿no? Otras cosas que ya en nuestro país no se ve, pero en otros lugares del planeta sí se ve, que son los matrimonios forzosos, ¿no? Y los matrimonios precoces. Lo que aquí antiguamente, hace 5 siglos atrás, se practicaba, ¿no? Otro tipo de violencia, efectivamente, no es la violencia respecto al feminicidio, ¿no? La trata de personas también, chicos, ¿no? Yo les digo lo siguiente, chicos, por experiencia laboral, ¿ya? Experiencia académica, el feminicidio es el hermano mayor de todo tipo de violencia, ¿no? Pero es consecuencia de algo, ¿no? Todo empieza por algo, chicos. Un insulto, una injuria contra la mujer, un empujón, un jalón de cabellos, bofetadas, golpes de puño, ¿no? Y va poquito a poquito, se va en aumento. Al final vienen, pues, las agresiones con arma blanca, con cuchillos, se ha visto violencia usando armas de fuego, ¿no? Así que al final termina en la mujer, ¿no? Que es básicamente el femicidio, ¿ya? Y yo les recomiendo, sobre todo a las alumnas que me ven en este momento, que cualquier tipo de violencia debe ser denunciada. No deben de aguantar, no deben de tolerar absolutamente ningún tipo de violencia. Jamás, ¿ya? Ahora las denuncias técnicamente son más fáciles, son más rápidas, ¿no? Ustedes, por ejemplo, si se sienten violentadas, pueden ir a hacer la denuncia correspondiente a la comisaría, independientemente si la comisaría está en su casa o no, porque la ley es clarita, ¿no? No es necesario que la violencia, tú hagas la denuncia por violencia en la comisaría que está en tu barrio, porque tú puedes estar en tu zona de trabajo, que es al otro lado, ¿no es cierto? O al otro, ¿no? Y tranquilamente la comisaría tiene la obligación de recepcionar la denuncia y de poner en comunicación y poner en conocimiento de esto a la fiscalía, ¿ya? Pero, chicas, cualquier signo de violencia, no lo aguanten. Los insultos también son formas de violencia. No lo aguanten, ¿ya? El insulto que baja tu dignidad o que rebaja tu moral, ¿ya? También es signo de violencia. Es una forma de violencia psicológica. Si te dicen no puedes, es bruta, cosas por el estilo, no aguanten tampoco. Hagan su denuncia, o por lo menos a ese tipo que le dice esas cosas, bótenlos, como realmente se merecen ser tratados, ¿ya? Así, muchachos, y chicas sobre todo, esta clase es para las chicas, para ustedes, porque los índices estadísticos determinan de que el género que más, o el sexo que más sufre este tipo de delitos es el sexo femenino, ¿no? Así que hay que estar siempre alertas, chicas, ¿ya? Sí, efectivamente, eso
es una triste realidad. Es triste realidad porque ha habido, yo he tenido casos en donde he acompañado a, ¿no? A víctimas de violencia a interponer denuncia. Y antes de yo dar a mi clienta, le decía al policía, ¿no? ¿Qué habrás hecho para que tu marido te pegue, ¿no? Triste, pero real. Yo tuve que apersonarme, amenazar a ese técnico de la policía, amenazarlo de que si no recepcionaba la denuncia por violencia, lo iba a denunciar ante la policía, ¿no es cierto? Que está acá, no recuerdo el nombre, que está en Aramburú, ante Inspectoría General de la Policía Nacional, ¿no? Si yo no decía eso, él no iba a recepcionar la denuncia. Ya, imagínense si un abogado va, imagínense qué ocurre con las chicas que denuncian violencia y van solas, sin abogado. Lamentablemente, eso es lo que vemos en las comisarías. Por eso justamente nuestro país está mal. Hasta en ese sentido está mal. No hay herramientas, a ver, más que las herramientas técnicas, las herramientas jurídicas para proteger a las mujeres de la violencia, más que eso, chicos, es la sociedad en su conjunto. Nosotros somos una sociedad enferma, somos una sociedad lamentablemente primitiva, ¿no? Obviamente no digo a todos lo que componemos en la sociedad, pero gran parte. Miren los índices de criminalidad, los índices de violencia contra la mujer, de feminicidio, de abortos, de niñas, a niñas que le hacen abortar, a niñas que salen embarazadas, ¿no es cierto? Y que no se aplica, pues, lamentablemente, yo tengo mi propio punto de vista, ¿no? O sea, yo creo de que se debe de establecer, ¿no? O se debe permitir el aborto por las niñas violadas que han sufrido cierto tipo de violación, ¿no es cierto? Así como existe el aborto terapéutico, ¿no? Que sí está contemplado dentro de nuestro sistema jurídico, debe, yo creo, que aplicarse el aborto por violación también, ¿no? Porque hay niñas que son de 12, de 13 años, de que han sufrido violación y han quedado embarazadas, ¿no es cierto? Y esas niñas que han quedado embarazadas por violación se van a estas clínicas clandestinas a practicarse un aborto y mueren. Y gran número de estas niñas fallecen en esa práctica ilegal, ¿no? En estas clínicas clandestinas. Si el Estado hubiese preveído esas cosas, ¿no? Los índices yo creo que se hubiesen reducido. Pero bueno, esa es otra discusión, chicos. Ya. Y efectivamente, como dice acá la diapositiva, chicos, ¿no? Se tiene que denunciar la violencia contra las mujeres. Hay una ley, pues, la ley 30364, ¿ya? Que esa ley básicamente tiene como objeto prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Porque no solamente efectivamente el gran número de las víctimas de violencia son las mujeres, pero también están los ancianos, están los niños, ¿no? Por ejemplo, hay ancianos de que son maltratados por sus propios hijos. También ellos pueden denunciar violencia familiar ante cualquier comisaría, fiscalía o el juzgado directo. ¿Ya? Bien, muchachos. Seguimos con el tema de la violencia, ¿ya? Y acá efectivamente están las medidas de protección. Profe, ¿qué son las medidas de protección? Esos son básicamente los juzgados, son los que determinan y establecen a través de una resolución judicial medidas de protección contra el agresor, a favor de la agraviada, ¿ya? Este efectivamente es un mecanismo para atender el pedido de auxilio de una mujer y buscar maneras de ponerla a salvo. Eso es lo que hace los juzgados, ¿no? Como, por ejemplo, ¿no? Le dice, ¿sabe qué, señor Juan Pérez? Usted tiene que alejarse de la víctima 500 metros por un año. Y si usted incumple con esas medidas de protección, se le va a revocar y se va a disponer la detención inmediata. Otra medida de protección, por ejemplo, no solamente es el alejamiento de la víctima con el agresor, ¿no? Sino también
se puede evitar el pago de una reparación civil. Y otra cosa, chicos, que es muy importante, tanto el agresor como la víctima tienen que pasar terapia psicológica, ¿ya? Terapia psicológica tiene que pasar muchas veces en los procesos sobre violencia contra la mujer. Fíjense, chicos, estos datos, ¿no? 991.298 medidas de protección se emitieron entre el 2016 y marzo del 2020. Es decir, casi un millón de medidas de protección se dictaron, el Poder Judicial dictó desde el año 2016 hasta el inicios de este año, de 2020. Fíjense, en 4 años se ha dictado casi un millón de medidas de protección, es decir, un millón de casos de violencia familiar, sobre todo violencia contra la mujer. Esas son las cifras que se manejan en nuestro país, chicos. Y ahí está efectivamente los datos estadísticos, ¿ya? Siguiendo con el... Entonces, chicos, ya para ir resumiendo el tema de la violencia, una vez más, yo como converso también con mis clientes, con mis amigas, sobre todo, ¿no? Algunas colegas, se le determina, ¿no? Se le dice, ¿saben qué? Cualquier tipo de violencia debe ser denunciado. Cualquier tipo de violencia, chicos. Ya hemos hablado cuáles son los tipos que tenemos sobre violencia. Y el hombre que te pega, el hombre que te insulta, el hombre que te trata mal, el hombre que no te atiende, ese hombre no te ama, ese hombre no te quiere. Ese hombre simplemente se está usando como un objeto. A ese hombre se le debe decir, ustedes chicas, ¿ya? Next, que se vayan, que se vayan. Y un consejo, cuando se van a enamorar, no entreguen el 100%. Los psicólogos, tengo un colega que de repente me está viendo en este momento, un colega, un compañero que me está viendo que es psicólogo, Miguel López, siempre conversamos esto. Cuando se enamoren, no entreguen el 50%. Porque cuando la relación se termine, se extinga, culmine, ustedes se queden con el 50%. ¿No es cierto? Y ese 50% se llama autoestima, chicos. Autoestima. ¿Ya? Así que, chicos, chicas sobre todo, alejen a todo a lo que huela a tóxico de sus vidas. Sáquenlo, no valen la pena. Ustedes sigan creciendo, sigan desarrollándose académicamente, en su trabajo también, y pueden salir solas, al igual que nosotros podemos salir solos, ¿no es cierto? Sin necesidad de tener un acompañante al costado. Y si les toca una persona que realmente los respete, las ame o los ame también, ¿ya? Bien, trabajen juntos. Es lo más importante, pero siempre, chicos, el respeto y el diálogo, no de violencia, ¿ya? Así que ese es un consejo para ustedes, chicas y chicos, que deben tener y tomar en cuenta para su vida, ¿ya? Seguimos con el otro tema, muchachos, ¿ya? Lo que dice el sílabus sobre los mecanismos democráticos de resolución de conflictos, ¿ya? Es un tema bastante interesante, ¿ah? Porque nosotros los abogados trabajamos con estos temas a diario. Justamente hoy temprano estuve haciendo unas solicitudes sobre otorgamiento de escritura pública ante un centro de conciliación extrajudicial, pero es un tema ya jurídico que seguramente les va a aburrir. Así que lo vamos a hablar desde el punto de vista general. Ya muchachos, ¿qué cosa es los mecanismos democráticos de resolución de conflictos? Bueno, son herramientas, ya nosotros en nuestra profesión le decimos MARCs, mecanismos alternativos de resolución de conflictos, MARCs, ¿no es cierto? No como Karl Marx, sino Marx, así le decimos, ¿no? Mecanismos alternativos de resolución de conflictos, que son similares, ¿ya? A lo que vamos a hablar. Y efectivamente, ¿no? Son estos medios de solución de controversias son más difundidos en nuestro país, en nuestra legislación, ¿no? Y lo más conocido son las siguientes, muchachos.
¿ya? Que es tenemos 5, los más conocidos. La negociación, la mediación, la conciliación, el arbitraje y el proceso judicial, ¿ya? Profe, ¿qué es la diferencia entre cada medio de solución de controversias? ¿Ya? Efectivamente, en la negociación no interviene un tercero. En la negociación intervienen solamente las dos partes que están en controversia, ¿no? A y B. No interviene un tercero. Vamos a negociar, ¿no? Un ejemplo de ello, por ejemplo, desde el punto de vista gubernamental, teníamos las mesas de diálogo, ¿no? Las mesas de diálogo entre comunidades campesinas y el Estado peruano, ¿no? Y ambos se ponen de acuerdo para solucionar un conflicto determinado. Por ejemplo, la construcción de un proyecto de inversión en una comunidad campesina, ¿no? La comunidad campesina vive del río, vive de las lagunas y no quiere pues esta construcción dentro de su propiedad comunal. Entonces vamos a gestionar mesas de diálogo, ¿ya? Y vamos a llegar a una especie de negociación. No interviene un tercero, simplemente las dos partes, ¿ya? Actualmente, chicos, ya no, para la ley, para nuestra jurisdicción, ya no se les dice mesas de diálogo, se dice mesas de trabajo, ¿no? Vamos a gestionar mesas de trabajo entre el gobierno, que es el Estado peruano, y una comunidad campesina o una organización social, ¿ya? Para dar solución a algún tipo de controversia, a través del diálogo, a través de la negociación, ¿ok? Después tenemos a la mediación. En la mediación, chicos, tiene que existir sí o sí una tercera persona, ¿ya? Que medie, que intervenga, que dé algún tipo de solución para las partes, ¿ya? Que ese es básicamente como su nombre lo dice, ¿no? Mediación. Que no necesariamente tiene que ser aprobada por ley o aprobada o regulada por el sistema jurídico. Esa es la diferencia entre la mediación y la conciliación. Efectivamente, en la conciliación sí tiene que existir un tercero que intervenga, que le dé legal a las partes que están en conflicto y bueno, pues se levanta un acto de conciliación o de falta de acuerdo conciliatorio. Ojo que la conciliación en nuestro país sí está regulada por ley, sí está regulada por el Código Civil y por el Código Procesal Civil. La ley de conciliación tiene su propio reglamento y las actas que se levanten, que las partes levanten, por ejemplo, un acta de acuerdo conciliatorio total o parcial, estas actas tienen mérito ejecutivo. Eso es el punto de vista jurídico, chicos, ¿ya? Yo lo estoy tratando de explicar. Un acta de conciliación aprobado y suscrito, sellado, firmado por un conciliador extrajudicial reconocido por el Ministerio de Justicia, tiene mérito ejecutivo. Es como si fuese un título valor, como si fuese una letra de cambio, una factura conformada. Si una de las partes incumple, la otra parte afectada o agraviada ejecuta este acta de conciliación en el Poder Judicial. Ya es un tema técnico, ¿ya? Pero acuérdense, chicos, que la conciliación tiene que haber un tercero que tenga reconocimiento por el Ministerio de Justicia para efectos de que resuelva, no solo, sino que intercede, ¿no? O escuche ambas partes y levante el acta de conciliación o levante el acta de falta de acuerdo conciliatorio. ¿Ya, muchachos? El arbitraje, tenemos otro mecanismo, ¿no es cierto? El arbitraje que se aplica mucho en el tema comercial, entre empresas, inclusive entre estados, ¿ya? Tenemos nosotros una diversidad de centros de arbitraje. Por ejemplo, la Cámara de Comercio de Lima tiene también su centro de arbitraje, en donde el árbitro sí o sí tiene que ser abogado, colegiado, titulado, para que ejerza las funciones como árbitro. A diferencia del conciliador extrajudicial, que no necesita ser abogado para ser conciliador extrajudicial. En cambio, el árbitro sí necesita ser abogado, de todas maneras. ¿Ya, muchachos? Básicamente intervienen los temas comerciales. ¿Qué emite el... A ver, si el conciliador extrajudicial emite actas de acuerdo conciliatorio o actas de falta de acuerdo conciliatorio, el árbitro
emite laudos, nunca se olviden, chicos, laudos arbitrales, ¿ya? Que tienen la característica de ser un título ejecutivo, un laudo arbitral, ¿ya? Que es una especie de sentencia judicial. La parte que incumple puede ejecutar el laudo arbitral, ¿ya? En fin, es un tema básicamente que se aplica en el ámbito comercial. Luego tenemos el proceso judicial, ya lo conocemos, ¿no es cierto? Pero más que un mecanismo democrático de resolución de conflictos, esto es la última ratio. ¿Qué quiere decir, chicos? La última opción que tienen los justiciables, nosotros, para resolver un conflicto. Si no, nosotros no podemos resolver nuestro conflicto con los mecanismos, por ejemplo, de la negociación, ¿no? El del diálogo, de la mediación, de la conciliación y el arbitraje, acudimos allí directamente a un proceso judicial, ¿ya? Respecto y para dar solución a un conflicto jurídico determinado. Por ejemplo, un divorcio. Si ambos esposos quieren divorciarse, o por ejemplo, si un esposo quiere divorciarse y la esposa, la cónyuge, no quiere divorciarse, ¿qué va a hacer el esposo, el cónyuge? Va a demandar el divorcio en el Poder Judicial y va a alegar las 13 causales que existen para sostener la extinción de un vínculo conyugal, de un vínculo matrimonial. Artículo 333 del Código Civil. 13 causales, chicos, existen para sostener y alegar divorcio por causal. Dos tipos de divorcio, ya seguramente los que estudian derecho van a leerlo, pero les digo así, chiquita, ¿no? Divorcio remedio, divorcio sanción, ¿ya? En fin. Ya, chicos, no se preocupen que vamos a terminar para que vean el partido de Perú-Brasil, que está bastante interesante, ¿ya? Efectivamente, Miley, todos tienen un valor jurídico, efectivamente, todos tienen un valor jurídico. Nadie te puede obligar, nadie te puede exigir que tú aceptes una conciliación, aceptes una mediación o una negociación. Nadie te puede obligar. ¿Ya? Hay alguien que te obliga, existen jurídicos establecidos en el Código Civil para anular esa negociación o ese acuerdo, ¿ya? Ese mecanismo jurídico, ese instituto jurídico se le llama el Instituto Jurídico de la Nulidad, de la anulabilidad y de la rescisión contractual. Bueno, eso es un tema ya aparte, ¿no? Pero simplemente digo que nadie te puede obligar a hacer o a suscribir un acto jurídico, ¿ya? Nadie. Y efectivamente todo lo que hemos leído y estudiado, todos tienen un valor jurídico, ¿no? Así es. Ya, chicos, ¿alguna duda, pregunta, queja? Me la hacen saber, ¿ya, muchachos? Seguimos recorriendo el sílabus y la clase. Y vamos a hablar hoy día también, ¿no? Sobre la cooperación internacional y la interdependencia. Vamos a hablar de las Naciones Unidas. Fíjense, chicos, ¿no? Esto es una clase básica de derecho internacional público, ¿ya? Ustedes van a recibir una clase básicamente del quinto ciclo de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas. Porque este tema se habla en el curso de Derecho Internacional Público, ¿ya? Sobre la cooperación internacional y la interdependencia. Muchachos? Vamos, fíjense que estamos más avanzados que sus demás colegas del resto de academias. ¿Eh? En la vida van a debatir un tema de esta naturaleza. Muy bien. Vamos a leer pues lo que dice el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Grábense ese nombre, ¿ya? ¿Quién es el secretario general de las Naciones Unidas? Antonio Guterres. Él es portugués, nació en Lisboa, ¿ya? Y cada periodo para ejercer el cargo como secretario general de las Naciones Unidas, chicos, es de 5 años. Es de 5 años, no se olviden, ¿ya?
Antonio Guterres, es el secretario general de las Naciones Unidas. Él decía lo siguiente: mundial ante nosotros esos interrogantes relativos a la seguridad, la equidad y los derechos humanos en la era digital. Necesitamos una mayor cooperación para hacer frente a estos desafíos y mitigar los... No, es decir, no la capto. Él hablaba respecto a la cooperación internacional y a la interdependencia. Efectivamente, ¿qué es la cooperación internacional y la interdependencia, muchachos? Acá está. Ya. Fíjense lo que dice la diapositiva, ¿no? O sea, la cooperación internacional es una parte de las relaciones internacionales, ¿ya? Es llevada a cabo por el Estado, por un Estado soberano como el nuestro, por ejemplo, ¿no? Y un gobierno subnacional. Ahorita les explico. Si se analiza bajo la teoría del realismo público o político, el Estado soberano cuenta con la política exterior y la diplomacia para tal fin, bajo la interdependencia. El gobierno subnacional se auxilia de la política exterior y la diplomacia para ejecutar una cooperación internacional en un subnivel local de Estado soberano. ¿Ya? Y más abajo también lo van a seguir leyendo. En conclusión, chicos, ¿qué es la cooperación internacional? Ya hemos hablado anteriormente que en nuestra era, en nuestra época, ningún país está solitario, navegando, sin hacer ningún tipo de comercio o acuerdo económico o acuerdo político o acuerdo internacional. ¿No es cierto? Ninguno. Los sistemas autárquicos ya fueron reemplazados por los modelos integracionistas, ¿ya? Independientemente cuál sea el sistema político que rija en cada país, ¿ya? Puede ser capitalista, puede ser socialista, ¿no? Puede ser liberal, en fin. Independientemente cuál sea el marco ideológico de estos países, siempre tiene que haber acuerdo y cooperación internacional, ¿no es cierto? ¿Y esto cómo se ven reflejados, chicos? Estas cooperaciones internacionales se ven reflejadas, por ejemplo, con los tratados de libre comercio, ¿ya? Con las cooperaciones, de repente, así como el Mercosur, ¿no? Como la comunidad andina, lo que hemos hablado hace semanas atrás, ¿no es cierto? Ok. Profe, pero entonces, ¿qué tiene que ver la cooperación internacional con la interdependencia? Las subnaciones, que son, por ejemplo, estados como los nuestros, siempre van a depender de un estado mayor, ¿ya? Desde el punto de vista económico. Por ejemplo, nosotros dependemos de los que determina el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y estos son manejados, pues, por los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no es cierto? Somos nosotros subnaciones que vamos a depender de la aprobación política y económica de los grandes estados, que son, por ejemplo, en este caso, los Estados Unidos de Norteamérica, ¿ya? Entonces, la cooperación internacional, si bien es cierto, es muy linda desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista diplomático, pero lamentablemente algunos países grandes no van a respetar el derecho que tienen los países pequeños a la soberanía, a la autodeterminación también, ¿ya? Porque si tú te sales de la burbuja del sistema económico, por ejemplo, del gran capital o capitalismo, te sales de esa burbuja, ya existen los bloqueos económicos, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, contra Cuba. Cuba, por ejemplo, declarada socialista en el año 62, ¿ya? Y por eso la OEA expulsó a Cuba en Punta del Este cuando el Che Guevara tomó la palabra. ¿Te acuerdas también que hemos hablado de estos temas? Lo expulsan a Cuba de la OEA y Estados Unidos hasta la fecha ejerce un bloqueo económico contra la isla socialista. Este bloqueo económico significa no le ningún producto. Chicos, en la década, si no recuerdo, en el 98, si no me falla la memoria, Francia azúcar a Cuba para hacer sus chocolates, porque Francia hace unos chocolates deliciosos, pero le compraba azúcar a Cuba. El Fondo Monetario Internacional, chicos, multó a Francia con 30.000
con 30 millones de dólares a Francia por este comercio que hizo con la isla. Fíjense, eso se llama, chicos, bloqueo. Cuba hasta la fecha está bloqueada económicamente. Inclusive en las asambleas, en todas las asambleas que hacen las Naciones Unidas, las asambleas generales que hacen las Naciones Unidas, al año, una vez al año, denuncian y no están de acuerdo con el bloqueo económico contra Cuba. ¿No es cierto? Sin embargo, el bloqueo económico sigue en pie. Cuba está solitaria. Ya. Entonces, la teoría está supeditada a la práctica, a la mala práctica. ¿Ya? Eso es lo que ocurre, chicos, respecto a estos temas de derecho internacional. Sí, la teoría es muy bonita, muy linda, todo lo que quieran, pero en la práctica, en los actos reales, no sucede lo mismo. Cuba ha sido sancionada, así como lo es Venezuela. ¿Por qué? Porque algún país que se salga de la receta norteamericana, ¿ya? Disponga a salirse, ese país va a sufrir bloqueos económicos, va a sufrir boicots económicos, como ocurre, por ejemplo, con Venezuela. Acuérdense, chicos, que hace meses, en plena pandemia, Venezuela tenía sus ahorros, por decirlo de alguna manera, sus ahorros financieros en un banco en el Reino Unido, pero un banco de oro. Ellos ahorraban en oro, Venezuela, la Venezuela de Maduro, ¿eh? Ahorraba en oro. ¿Qué dispuso el Reino Unido? Congelarlos, no devolverles y apropiarse ese oro, porque Venezuela se estaba portando mal. ¿No es cierto? Así funciona el mundo, chicos. Congeló y bloqueó los lingotes de oro que pertenecen no a Maduro, que pertenecen al pueblo venezolano. Ya, eso se llama bloqueos económicos. ¿Por qué, profe, se bloquean económicamente estos países? Porque se salen de la receta, se salen de la doctrina Monroe, ¿no? Acuérdense que hemos hablado de la doctrina Monroe, ¿no? América es para los americanos, pero Monroe determinó esa frase, pero solamente hablando para ellos. América tiene que ser para los norteamericanos, prácticamente, ¿no? En fin. Así que estos temas son bastante importantes, chicos, de tomarlos en consideración, ¿ya? Lo que dijo Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, acuérdense que son 5 años, ¿ya? El plazo que tienen los secretarios para disponer de su cargo, ¿ya? Profe, ¿nosotros hemos tenido algún peruano que ha sido secretario general de las Naciones Unidas? Pregunta, chicos, ¿ah? Pregunta de examen de admisión. ¿Cuál es el nombre del peruano que ha sido secretario general de las Naciones Unidas por 2 periodos inclusive? 10 años. ¿Ahí me lo dice? Peruano, ¿eh? Otro dato, murió a los 100 años de edad. A los 100 años de edad murió este peruano que fue secretario general de las Naciones Unidas. Dígame. Ahí está, efectivamente. Pérez de Cuellar, de Cuellar. Felicidades, Giancarlo, acá está. Y miren, ¿no? La BBC de Londres, inclusive sacó un Twitter, ¿no? Muere a los 100 años el peruano Javier Pérez de Cuellar, ex secretario general de la ONU, ¿ya? Por causas naturales murió Pérez de Cuellar. Pregunta de examen, chicos, ¿eh? Acá está. Inclusive la ONU saluda a don Javier Pérez de Cuellar por sus 100 años antes de fallecer, ¿no? Así es. Inclusive en esta carta dijo la ONU, ¿no? A lo largo de una fructífera carrera diplomática y en sus 10 años como secretario general de las Naciones Unidas, del periodo, chicos, 1982 a 1991,
fue secretario general de las Naciones Unidas Javier Pérez de Cuellar, peruano, el único, ¿ya? Así que esta es la carta que yo la dejo ahí para que ustedes la lean, de la ONU. ¿De muchos? Yo lo que creo que para un diplomático de este nivel, de esta talla, el logro máximo de la vida, dudo que sea como congresista o como presidente de la República, ¿no? Yo creo que para un diplomático, para un abogado internacionalista, que es diplomático obviamente, el máximo logro en la vida debe ser pues tener un cargo de esta naturaleza, ¿no? Como secretario general de las Naciones Unidas, ¿no? Como lo fue pues Javier Pérez de Cuellar. Fíjense, es como para un literato ganar un Nobel, ¿no? Un premio Nobel. Pero hay literatos de que así le quieran dar premios Nobel, no lo reciben, lo rechazan. Como Jean-Paul Sartre, ¿se acuerdan que hablábamos en la segunda clase? ¿En qué año fue, chicos, que rechazó Jean-Paul Sartre el premio Nobel de literatura? ¿Se acuerdan? 1964, jamás se olviden, ¿ya? El que escribió La náusea. Lo máximo, uno de los máximos exponentes del existencialismo, Jean-Paul Sartre. Ok, continuando, chicos, porque fíjense ahora cómo se pasa volando. Con la clase, con la semana 17 y 18, dos en uno hemos hecho hoy día, vamos a hablar de los tratados y la constitución política del Perú, ¿no? De los tratados internacionales, ¿ya? Conforme dice el sílabus, de los tratados internacionales, ¿ya? Profe, ¿qué es un tratado internacional? Pues es un acuerdo, chicos, apliquen lógica. Un tratado siempre tiene que haber dos personas de por medio. Mínimo dos, ¿no? Es un tratado bilateral. Siempre tiene que haber mínimo dos o más personas que intervengan en estos acuerdos. Bueno, un tratado internacional efectivamente es un acuerdo de carácter supranacional, es decir, fuera de las reglas internas que tenga cada país, ¿no? Para un fin determinado. Por ejemplo, puede existir un fin comercial, como lo que tenemos, por ejemplo, con el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, ¿no? Y respecto al comercio, que con Estados Unidos de Norteamérica, ahí yo sí quiero dar algunas puntuaciones. Este tratado fue firmado por Alejandro Toledo en el año 2003, chicos. El 12 de abril del año 2000, perdón, 2004, el 12 de abril del 2004 se firmó el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Yo recuerdo cuando yo participé en un evento en donde estaba Javier Díaz-Canseco, quien era congresista en aquella época, en el gobierno de Toledo. Participé en el auditorio de sociales, creo, en San Marcos, en la Universidad de San Marcos, y escuché a Javier Díaz-Canseco decir de que cuando él participó en el debate de la aprobación o no del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, él dispuso de que reclamó al presidente de entonces, ¿no? Del presidente del Congreso de entonces, de que cómo puede ser posible que un tratado de casi 3.000 páginas se debata en 2 horas. Y en aquella época habían 120 congresistas. Un minuto por congresista, ¿no? Tenía para sostener sus argumentos técnicos y políticos para rechazar la firma de este Tratado de Libre Comercio. En aquel contexto, chicos, nosotros fuimos los únicos que firmamos el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Que si bien es cierto, un Tratado de Libre Comercio con el consumidor más grande del mundo, de una u otra manera, entre comillas, es positivo, ¿no? Pero no, en la práctica no. Y los grandes economistas, por ejemplo, Joseph Stiglitz, un economista norteamericano que ganó el Premio Nobel de Economía, dijo que lo peor que hizo el Perú fue firmar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos.
¿Por qué? Más allá del tema financiero, más allá del tema técnico, es el tema político, ¿no? Es, por ejemplo, que un monstruo de la economía mundial, que son los Estados Unidos de Norteamérica, va a competir con Egipto e Indias desde el punto de vista económico, como es nuestro país. ¿No es cierto? Eso fue básicamente las observaciones que hizo Joseph Stiglitz. Chicos, no me crean a mí, búsquenlo en internet, lo que dijo Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía y un economista norteamericano, ¿ya? Él está en contra del Tratado de Libre Comercio que firmó nuestro país con los Estados Unidos. Por ejemplo, los campesinos de Estados Unidos reciben un subsidio anual de 300 millones de soles, de dólares, perdón, 300 millones de dólares del erario norteamericano, ¿ya? Nosotros no tenemos hasta la fecha un plan nacional agrario de verdad. Nuestros campesinos no reciben subsidios. Préstamos no es lo mismo que un subsidio, porque puede existir Agrobanco, por ejemplo, ¿no? Que trabaja mucho en el norte del país, Agrobanco, que te da un dinero, ¿ya? Pero este dinero que te da Agrobanco, los campesinos, no son subsidios. Este dinero son préstamos que el campesino tiene que pagar. Es como que si te diera el Banco de Crédito, el Banco Continental, un préstamo a la masa campesina para que compre sus motores porque hay sequía, por ejemplo, o no llueve, ¿no? O para la compra de semillas o para la compra de maquinaria. Ok, nosotros, nuestro país, en pleno siglo XXI, en el año 2020, pasamos eso a nuestros campesinos, ¿ya? Pero los Estados Unidos de Norteamérica subsidia a sus campesinos al año otorgándoles 300 millones de dólares. Entonces, apliquemos cálculo. Una potencia de esa naturaleza, un gremio campesino de esa naturaleza que hay en Estados Unidos, va a competir de manera igualitaria con nuestros campesinos. Yo lo que creo de que más que un tratado bilateral de comercio, esto fue un tratado político, porque dentro de este tratado de libre comercio se dispuso, hay un capítulo que dispone coca cero, es decir, que no exista embrión de nada, ni una hectárea de ningún país. Y que ellos, los Estados Unidos de Norteamérica, van a apoyar la lucha contra las drogas y contra el narcotráfico. Fíjense, ha habido el territorio de los Estados Unidos. Nosotros somos los máximos productores de cocaína en el mundo. En el mundo, los máximos productores. Segundo, Colombia. Miren, es muy importante conocer el tema político también y el tema histórico, lo que ocurre en nuestro continente. Bolivia, antes que Evo Morales entre como presidente de la República en Bolivia, Bolivia era el principal productor de cocaína y de drogas en el mundo. Bolivia. ¿Por qué? Porque antes de Evo Morales, en Bolivia estaba la DEA, que es la Agencia Antidrogas Norteamericana. ¿No es cierto? Estaba la DEA. La DEA estaba allí para luchar, entre comillas, contra el narcotráfico en Bolivia. Cuando entra Evo Morales como presidente de la República, ¿qué hace Evo Morales? Los vota a los gringos. Dice, ¿saben qué? Se me van. La lucha contra las drogas va a ser una lucha soberana y autónoma, ¿no? Los vota. Y Bolivia dejó de ser del primer productor de cocaína en el mundo al quinto. Al quinto. En este momento, nuestro país, por ejemplo, subió. Éramos el segundo productor de cocaína en el mundo, ahora somos el primer país productor de cocaína en el planeta. Al año, chicos, no lo digo yo, revisen los datos de la DEA que están colgados en la página, de la UNDOC, ¿no? Así se llama, UNDOC, de las Naciones Unidas. UNDOC, de las Naciones Unidas. Según UNDOC, nuestro país exporta un poco más de 500 toneladas de cocaína al año.
Perú, al año. Más de 500 toneladas de cocaína al año. Y solamente se incauta el 3% de esa droga. O sea, de las 500 toneladas de cocaína que nosotros exportamos al año, solamente requería la policía el 3%. ¿Ya? Pregunta, ¿cómo salen esas toneladas de droga de nuestro país? ¿Cómo salen? ¿En el estómago de los burriers? ¿En el calzoncillo de los burriers? No. Esas drogas salen en los puertos, en los aeródromos, en los aeropuertos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso no nos sorprendamos, por ejemplo, que hace unos años, hace 3 años, en el almacén de la empresa de Kenji Fujimori se le encontraron 100 kilos de cocaína. En el almacén de la empresa de Kenji Fujimori, 100 kilos de cocaína. No me crean, búsquenlo en internet, está. ¿No? Y aquí está metido pues los Estados Unidos de Norteamérica en la lucha contra las drogas. Entonces, hasta en ese aspecto, chicos, vamos mal. Caramba, o sea, datos estadísticos que son importantes de analizar, ¿no? Y para que ustedes lo tomen en cuenta también. La lucha, chicos, contra las drogas no es matar al campesino cocalero, no es erradicarle sus cuencas cocaleras, porque la hoja de coca que yo la consumo en su estado natural, porque la chacho, me tomo mate de coca, ¿no es cierto? Es muy buena, es energizante, tiene más calcio que la leche, ya tiene más fibra que la carne, tiene más potasio que el plátano inclusive, es muy buena, ¿ya? Porque la hoja de coca está compuesta por 14 alcaloides, y estos 14 alcaloides en su estado natural hacen muy bien a la salud del ser humano. Por eso nuestros incas y nuestros indígenas consumían la hoja de coca. Por eso la hoja de coca en la época del Tahuantinsuyo era considerada una hoja sagrada, ¿ya? Las drogas, chicos, no se soluciona, la lucha contra las drogas no se soluciona erradicando el total de la hoja de coca. Yo lo que creo que tenemos que empezar sacando a patadas a la DEA de nuestro país, que ellos no intervengan. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser posible, chicos, que el principal consumidor de drogas del planeta, que son los Estados Unidos de Norteamérica, ¿ya? De drogas, venga aquí a ayudarnos a luchar contra las drogas? No hay lógica, ¿no? Imposible. Uno de cada tres mexicanos, uno de cada tres americanos consume o ha consumido alguna vez en su vida. Es decir, la mayoría pues, de la población norteamericana, ¿ya? Así que efectivamente los tratados internacionales son importantes, pero hay tratados de que sí vale la pena luchar para que se promulguen y para que se suscriban y para que se ratifiquen, y hay otros tratados como el TLC con Estados Unidos que no, porque en aquella época ni Brasil ni Argentina suscribieron el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica, porque sus economías iban a ser subsumidas por la gran potencia norteamericana. Nos íbamos a volver interdependientes, como lo somos, ¿no? En fin. Hay otros tratados, chicos, ¿ya? Por ejemplo, como el Acuerdo de Escazú, seguramente lo habrán escuchado en noticias o de repente en las redes sociales, que el Acuerdo de Escazú, que sí son necesarios de firmar, como el Protocolo de Kioto, por ejemplo, ¿no? Estos acuerdos de Escazú, se llama Escazú porque es una ciudad que queda en Costa Rica, que es básicamente los tratados ambientales, ¿no? Los tratados de defensa del medio ambiente, ¿no? Que los estados que conforman el acuerdo de Escazú, que son 24 estados son los que forman este acuerdo, ratifiquen para efectos de que luchen contra la deforestación ambiental, por ejemplo, que luchen contra los asesinatos de los dirigentes ambientalistas. Chicos, en Panorama y en Cuarto Poder el día domingo hemos visto
como una vez aún cómo han asesinado a un dirigente ambiental más en la selva peruana, joven, que luchaba contra estos traficantes de tierra, estos traficantes de maderas, ¿no es cierto? Y siguen asesinando. En nuestro país ya van 16 líderes ambientalistas. No hay ningún detenido. ¿Cómo puede ser posible que esto pase en nuestro país? Que se asesine a los defensores ambientalistas. Y este acuerdo de Escazú sirve justamente para ello, ¿no? Es como el protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto, acuérdense chicos que lo hemos tocado hace 10 semanas atrás, en donde se determinó que los países industriales no emitan más del 5% de CO2. Acuérdense, ¿no? 5% de CO2, ese CO2 que genera el cambio climático, genera, pues, afecta a la capa de ozono, ¿no? Que son los gases de efecto invernadero. Hemos hablado sobre estos temas. Pero no lo firmó los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Y, por ejemplo, en el acuerdo de Escazú, en nuestro país, ¿no? Que era para ratificar el acuerdo de Escazú, ¿quiénes supusieron, chicos? Por eso, en 2021 vienen las elecciones. Vean bien por quién elegir y por quién marcar. Se opusieron la CONFIEP y el Fujimorismo. La bancada fujimorista se opuso a firmar el acuerdo de Escazú, a ratificar el acuerdo de Escazú. ¿Ya? Así que la CONFIEP va de la mano, que la CONFIEP es básicamente la confederación estos de empresarios más grandes que tiene nuestro país, de la mano con los fujimoristas. Son empresas, ellos no les importa absolutamente nada nuestro ambiente, nuestro planeta, nuestro futuro como humanidad. Ellos lo único que quieren es seguir lucrando a costa de cualquier cosa, inclusive del futuro de la humanidad, ¿no? Por eso, pues, el Banco de Crédito que pertenece a la CONFIEP le dona, pues, en su campaña política a Keiko Fujimori, pues, ¿no? 100 milloncitos por aquí, ¿no? Todas las empresas aquí financian a Keiko Fujimori. Porque Keiko Fujimori es la candidata de la ultraderecha más recalcitrante de nuestro país. Por eso, la CONFIEP va de la mano con ellos. Y pues le sigue el APRA, el PPC, ¿no es cierto? George Forsyth, que ya renunció cobardemente a su comuna, ¿no? Para intentar ser presidente de nuestro país. Miren cómo dejó la victoria. Ahora le van a hacer unos reportajes, me imagino. No se dejen engañar por estos políticos de siempre, por los partidos políticos tradicionales de siempre. No se dejen engañar. ¿Ya? Tan importante es conocer estos temas. El acuerdo de Escazú. Fíjense, la importancia de este acuerdo, el acuerdo de Escazú, es que con la firma y ratificación de este acuerdo, ratificación de nuestro país, los países de América Latina y el Caribe establecerían pues un firme compromiso con la protección ambiental y los derechos humanos, así como con la solidaridad, la igualdad y la integración regional, chicos, ¿ya? Otro dato importante, el 4 de marzo, ¿ya? En Escazú, que es Costa Rica, 24 países adoptaron por consenso, por unanimidad, sin reservas y con carácter vinculante, el texto del Acuerdo de Escazú, de aplicación obligatoria para los países que lo ratifiquen, como el nuestro, ¿no es cierto? Porque nosotros pertenecemos a los 24 países, ¿no? A partir del 27 de septiembre, chicos, este acuerdo se abre a firmas para los 33 países de América Latina y el Caribe por 2 años y debió haberse ratificado por 11 estados para entrar en vigor. No se ratificó, solamente han firmado 10, ¿no? Lamentable, ¿no? Y efectivamente vamos mal con este Congreso que hemos elegido nuevamente, ¿no? Y que lo tenemos hasta 2021. Así es, muchachos. Pero igual, seguimos nosotros con las clases y con nuestro trabajo y con nuestro futuro, ¿ya? Otro de los temas, chicos, que se va a tocar es sobre los países desarrollados y países subdesarrollados, ¿no? Eso ya creo que ya lo conocen un poco.
Un país subdesarrollado es aquel que produce industria, ¿no? Que tiene capital suficiente como para cubrir las necesidades de su población, ¿no? Y las necesidades básicas, por ejemplo, estamos hablando de educación, salud, ¿no? Vivienda digna, agricultura, ¿no? Como los países en Europa, por ejemplo, ¿no? Que son que son los países desarrollados, ¿no? Que a pesar de su desarrollo económico, eh, siguen huelgas, siguen habiendo desmanes, ¿no? Por circunstancias también, ¿no? Pero eso es básicamente un país desarrollado, ¿ya? Que tiene y genera industria nacional. ¿Nosotros qué somos? ¿Somos un país desarrollado? No, somos un país subdesarrollado. No generamos industria de verdad, ¿no? No generamos derechos suficientes para la población. Tenemos una pésima educación, tenemos el peor sistema de salud del planeta, y esta pandemia así lo ha acreditado, lo ha demostrado, ha desnudado la verdadera cara de la salud que tenemos en nuestro país. La peor, ¿no? Yo no sé qué han hecho este modelo económico, el neoliberalismo, en 30 años en nuestro país, que ha producido un nivel de subdesarrollo, pero impresionante, tanto en la educación como en la salud. Ahora, el Ministerio de Educación ha determinado hace unos días de que todos los chicos que han estudiado virtualmente van a pasar de año, ¿no? O sea, no hay seguimiento, no hay nada a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes. Todos van a pasar de año. Este Congreso de la República ha aprobado una ley disponiéndose que 14.000 profesores que no tienen título, que no han pasado el examen de rigor, van a volver a trabajar, van a volver a ser reincorporados. ¿Mm? Imagínense, muchachos. Fernando Aire, a ver, para usted el IDH es correcto, está bien clasificar un país bajo sus tres variables. Miren, yo soy crítico, bastante crítico, de los que nos determinan de los que nos clasifican como estados, como su desarrollo, o como país desarrollado, ¿no es cierto? Son teorías. Yo te puedo sacar ahorita la teoría, por ejemplo, de Noam Chomsky, que determina que en el mundo solamente hay dos tipos de países, ¿no? Los estados y los sectores, ¿no? Son teorías que lamentablemente algunos sostienen como ciertas. Yo lo que creo de que efectivamente en el mundo existen pobres y ricos, existen países desarrollados y subdesarrollados. Y eso es nuestro país desarrollado. A pesar de ser un país subdesarrollado, aún tenemos la desfachatez de clasificar nuestras clases sociales de A, B, C, D, E, F, A, todo el abecedario creo que somos determinados como clases sociales, ¿no es cierto? Nuestros queridos analistas políticos y los analistas sociales de la ultraderecha de nuestro país así lo ha clasificado. Según el Ministerio de Economía, si tú tienes 10 soles en los bolsillos, no eres pobre. Todos los días, ¿no? No, ya no eres pobre. O sea, allí, de manera greve, clasifican la pobreza. ¿Para qué? Para reducir los índices. Pero aún así los índices de pobreza han crecido. Los índices de desempleo han crecido. 7 millones de personas han perdido el empleo en esta pandemia. ¿Qué hacemos con esos 7 millones de personas? Lamentablemente les digo, chicos, en política los índices son manejados ¿por quién? Por los que ostentan el poder, por los que están en el gobierno, ¿no es cierto? Y no debe ser así, efectivamente, ¿no? Así que en el mundo, países explotados, países explotadores, pobres y ricos. Hay países que tienen armas nucleares como Israel y Estados Unidos en sus manos, ¿no es cierto? Armas nucleares que podrían servir, si no lo tuviésemos, podrían servir para cubrir el hambre en el África, por ejemplo, ¿no?
sueldos absolutamente desproporcionados a comparación de nuestros profesores, de nuestros médicos, ¿no? Que ganan miserias, de nuestros policías, de nuestros militares, que ganan miserias. Entonces, eso es desproporcional. Debe modificarse, debe cambiar. Yo estoy convencido que sí. ¿Ya? Así que, chicos, efectivamente, ¿no? En los países desarrollados y países subdesarrollados, a que una su industria y el otro no. A que uno fomente el trabajo, educación y salud y el otro no. Y mayormente los países subdesarrollados, chicos, son los que han abrazado al neoliberalismo como modelo económico posible y sostenible. Fíjense, estos países son los subdesarrollados como el nuestro, ¿no? Y que tenemos el derecho de crecer, de crecer. Si no existiese el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, fuese posible, ¿no? Si no existiesen los bloqueos económicos como ocurre contra Cuba, contra Venezuela, estos países fuesen diferentes, yo estoy convencido que sí. Pero a pesar de ello, chicos, por ejemplo, hablando de Cuba, Cuba, a pesar del bloqueo económico, ¿ya? Es el primer país en medicina del planeta, porque ejerce la medicina preventiva en Cuba. El primer país en potencia médica. Superó a Inglaterra, superó a Estados Unidos, superó a Francia. Cuba. Y con bloqueo. Imagínense que fuese Cuba sin bloqueo económico. Que todos podamos nosotros comercializar con Cuba. Comprarle sus cosas y ellos también nos puedan comprar nuestras cosas. Nuestros bienes de consumo, nuestros bienes de servicio. ¿No? Fuese pues distinto. Pero el peor enemigo de la revolución cubana para los Estados Unidos es el ejemplo. Ya lo dijo el Che en algún momento, ¿no? Vamos terminando, muchachos. Seguimos, ¿ya? A ver, ¿qué dice las Naciones Unidas también? Vamos a hablar también de las Naciones Unidas. Profe, ¿qué son las Naciones Unidas? Son una organización internacional de Estados soberanos fundada luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial el 24 de octubre de 1945. Chicos, acuérdense este año tan importante, ¿no? A partir de 1945, cuando cae el fascismo alemán de Hitler, se inicia una transformación global del planeta, ¿no? Se crean las Naciones Unidas, en el 48 se crean programas internacionales, ¿no? Y efectivamente también las guerras continúan, ¿no? La Guerra Fría, por ejemplo. Acuérdense de Vietnam también, ¿no? No acabó con la caída del fascismo, no acabó la barbarie, ¿no? Solo que se disfrazó otra vez, ¿no? El Imperio del Norte, gobernado por Estados Unidos, financió las dictaduras más criminales en América Latina, ¿no? Financió los golpes de Estado en América Latina, en los países democráticos de América Latina. Eso ya lo digo, ¿ya? Así que, bueno, fue creada el 24 de octubre de 1945, inicialmente por 53 países, ¿ya? ¿Cuáles son sus objetivos? Básicamente, prevenir la guerra, mantener la paz, desarrollar las relaciones de amistad entre las naciones, promover el progreso social, ¿no? Y lograr la cooperación internacional, es decir, la globalización, el inicio de la globalización, chicos, económica, social, cultural y política, ¿no? El inicio se dio allí a partir de 1945, ¿ya? Y los cascos azules efectivamente son el ejército de los cascos azules, ¿no? Son los que cuando hay un conflicto armado bélico, por ejemplo, ¿no? Están los cascos azules que participan también con la Cruz Roja Internacional, ¿no? Para no luchar contra otros países, sino también como para salvaguardar las vidas, ¿no? Los cascos azules. Chicos, un dato. En el 2003, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el gobierno de George Bush en Estados Unidos, antes de la guerra contra Irak, en el Medio Oriente, la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas emite un decreto y determina, una resolución, y determina que los Estados Unidos no deben invadir Irak. No deben. ¿Qué hizo Bush? Se zurró en ese decreto, igual invadió Irak, provocando la muerte de 1 millón de civiles, más de 1 millón de civiles.
en el 2003. Es decir, ¿qué determina? Que lo que diga inclusive las Naciones Unidas, los Estados Unidos, no le va a importar. Va a actuar y no recibe sanción alguna. Nosotros, como Perú, como Estado peruano, no dispusimos el cierre de la embajada norteamericana, como sí hace Estados Unidos contra otros países como Venezuela y Cuba, por ejemplo. Nosotros no. Si Israel más seguimos negociando con Israel, se declara socialista, ¿nosotros qué hacemos? Expulsamos al embajador venezolano en nuestro país. Vamos a analizar. ¿Para qué están las Naciones Unidas? Como lo dijo Fidel, efectivamente, ¿no? Guillermo Aguilar, te vi una publicación de hoy día del comandante Fidel, ¿no? Enorme comandante, en fin. Seguimos, chicos. Ya vamos a terminando ya. Bueno, es la ficha técnica, ¿no? ¿Dónde queda la sede principal de Naciones Unidas? Está en Ginebra, en Suiza, en Europa, ¿no? ¿Quién es el secretario general actual? Ban Ki-moon, ¿no? ¿Cuántos Estados miembros hay, chicos? 193. Ahí está la ficha técnica. Lo he sacado de la misma página de las Naciones Unidas. Y aquí está, pues, la organización de las Naciones Unidas, ¿no? ¿Cómo está compuesta? ¿Ya? Ahí está. Y una de las composiciones de las Naciones Unidas es acá, con esto terminamos. La Corte Internacional de Justicia, o más conocido como la Corte de la Haya, el Tribunal de la Haya. ¿Por qué, profe, se dice la Corte Internacional de Justicia, se le dice Corte de la Haya? Porque está en la Haya. ¿Y dónde está la Haya? En los Países Bajos. Profe, ¿y dónde están los Países Bajos? Holanda, ¿no? A que comúnmente se le dice Holanda, pero realmente no es Holanda, son los Países Bajos, así se le llama, ¿ya? Para geografía, chicos, ténganlo presente. Ahí está la Corte Internacional de Justicia. Profe, ¿pero qué es? Miren lo que es su estatuto de 1945, cuando fue creado. Un cuerpo de magistrados independientes elegidos sin tener en cuenta su nacionalidad, de entre personas que gocen de alta consideración moral. Profe, ¿pero cuántos jueces están compuestos por la Corte Internacional de Justicia? 15 magistrados de alta categoría, de alta moralidad, chicos. 15 de diferentes países del mundo. 15 jueces componen la Corte Internacional de Justicia, ya que queda en La Haya, es decir, en Holanda, en los Países Bajos. ¿Ya, muchachos? Fíjense, y acá está. La Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial principal de la Organización de las Naciones Unidas, chicos, ¿ya? Fue establecida por la Carta de las Naciones Unidas, firmada el 26 de junio de 1945 en San Francisco, Estados Unidos, ¿no? Así es. ¿Cuál fue sus objetivos principales? Lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y derecho internacional, ¿no? Así es. Así que la Corte funciona correo asunto como material de lectura, ¿ya, chicos? Para que también lo revisen, es importante. Seguimos con esto, con la Corte Internacional de Justicia, más conocida como la Corte de la Haya. Profe, ¿es lo mismo Corte Internacional de Justicia con la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica? No, no es lo mismo, ¿ya? Esta Corte, ¿ya?, queda en La Haya y pertenece a las Naciones Unidas. ¿Ya, muchachos? La Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica, o más conocido como Pacto San José, que queda en San José, Costa Rica, es incluida solamente para las Américas, ¿no? ¿Quién ocupa los puestos de la Corte Internacional de Justicia? Fíjense, ¿no? Los magistrados proceden de diferentes partes del mundo, de diferentes culturas, y lo que no es menos importante, de diferentes sistemas jurídicos. Claro, porque tenemos diferentes sistemas jurídicos, ¿ya? Tenemos el common law, el civil law, derecho romano, en fin, ¿ya? La pregunta de los legos es siempre igual. ¿Cómo se toma una decisión coherente y adecuada en esas circunstancias? Claro, ¿no? O sea, si es que hay jueces de diferentes cortes, diferentes ideologías, diferentes países, diferentes costumbres, ¿cómo siempre se llega a una sentencia consensuada, ¿no? ¿Cómo? La respuesta es que en la práctica el problema ni se plantea.
el derecho internacional es un idioma que trasciende las diferentes lenguas, culturas, razas y religiones. El derecho internacional vela básicamente, chicos, por la defensa de los derechos humanos, independientemente de dónde se provenga. Ojo, para los derechos humanos del planeta es igual cualquier ser humano y se prohíbe, por ejemplo, la pena de muerte, ¿no? ¿Cómo funciona la Corte Internacional de Justicia? Miren lo que dice Paul Henry Spaak, presidente del primer periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1946. Y responde, ¿no? ¿Cómo funciona la Corte Internacional de Justicia? Dice Paul, no me aventuraría a aseverar que la Corte es el órgano más importante de las Naciones Unidas, pero creo que puedo decir que en todo caso no hay ninguno más importante. Tal vez la Asamblea General sea más numerosa. ¿Acaso el Consejo de Seguridad sea más espectacular? Su trabajo será tal vez menos visible, pero estoy convencido de que reviste una importancia excepcional, es decir, la Corte Internacional de Justicia, chicos, ¿ya? Que actúa cuando dos estados, miembros de las Naciones Unidas, entran en conflicto, por ejemplo, ¿no? Verbigar Asia, el conflicto de mar, por ejemplo, entre Bolivia y Chile, ¿no? Son entre estados, un particular no. Un particular, por ejemplo, puede demandar al Estado peruano en esta corte, no. Puede demandar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, por ejemplo, ¿no? Obviamente, cumpliendo con las demás jerarquías que tiene nuestro país, por ejemplo, el Tribunal Constitucional. Nosotros podemos acudir al CIT, a la Corte Internacional de Derechos Humanos de Costa Rica, ¿no es cierto? Podemos acudir. ¿Ya, chicos? Eso es lo último que hemos hablado, hemos volado, hemos hablado de todo, muchachos, hemos hablado de violencia contra la mujer, los tipos de violencia también que hemos tenido en nuestro país, ¿no? Les digo, como remembranza, muchachos, que la violencia, venga de donde venga, debe ser rechazada y es inaceptable su actuación. La violencia no termina con violencia. El terrorismo social no se termina con terrorismo de Estado. Al contrario, genera más terror, genera más muerte, genera más daño. Y lo hemos tenido en nuestro país. Jamás se olviden eso. Según el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, nuestro país ha tenido 69.280 muertes, casi 70 muertes, 20 años de conflicto armado interno, de los cuales el 47% fue en manos del Estado peruano, ¿ya? Y el 53% a manos de los grupos subversivos o los grupos terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA. La violencia, el terror, no se acaba con terror, de ninguna manera, ¿ya? Así que esa es una recomendación. Desde el punto de vista sociológico, el terrorismo se crea efectivamente por las desigualdades que existen. Por ejemplo, los crímenes, ¿no? La delincuencia se genera también por la desigualdad. Pero también hay, ya lo hemos discutido, lo que hablaba pues Manuel Kant, ¿no? También existe pues la moral creada para quedar bien en la sociedad, ¿no? Pero el animal sigue dentro de nosotros, como decía Friedrich Nietzsche. Nietzsche decía que el animal es la gran intención oculta del ser humano, el salvajismo, es la gran intención oculta del ser humano, decía Nietzsche. Pero, ¿qué evita que florezca este salvajismo que todos tenemos dentro? ¿Qué evita? La moral, las normas y las reglas. Eso es lo que evita. Pero fíjense lo que decía Nietzsche, ¿no? El animal es la gran intención oculta del ser humano, ¿ya? La violencia, chicos, la tenemos que rechazar, venga de donde venga. No permitan ser violentados, insultados. Existen en estas alturas de la vida
herramientas jurídicas, existen instituciones gubernamentales en donde se pueden hacer las denuncias. Tenemos la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, la Fiscalía, la Comisaría, mil instituciones como para hacer las denuncias si es que somos víctimas de violencia. Ya muchachos, es un Nietzsche. Es un gusto volverlos a encontrar, ¿ya? Lean el material que les he demandado, es muy importante la lectura, ¿ya? Que es un fútbol entre Perú y Brasil, y hoy te vamos a ganar. Chicos, buenas noches con todos, los dejo, ¿ya? Un saludo a todos los que me han prestado atención. Somos lo que somos. A todos, porque es importante leer, ¿ya? Hasta la otra semana, muchachos. Nos faltan 2 clases más y ya nos vamos. Chao.